No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niño, alrededor de los 9 a 10 años, mi papá consiguió un trabajo muy bien remunerado que nos obligó a mudarnos desde un pequeño pueblo a una ciudad más grande. Digo obligó entre comillas, pero quizá no sea la mejor manera de describirlo. En realidad, mis padres estaban encantados con la mudanza, una decisión que tomaron rápidamente. En el lapso de un mes pasamos de vivir en una pequeña casa deteriorada y en una zona de bajos ingresos a una enorme propiedad en uno de los suburbios más agradables del lugar. ¿Y cómo me sentía al respecto? Bueno, en ese momento era un niño bastante antisocial y solitario, así que no dejaba atrás ningún amigo cercano. Años después, mis padres me contaron que una de las razones por las que aceptaron mudarse tan fácilmente fue darme un nuevo comienzo. Sin embargo, eso no me molestó. Me adapté rápidamente. Después de todo, la casa era enorme y era evidente, incluso para mí y yo de 10 años, que ya no tendríamos problemas económicos. En el patio trasero era nuestra parte favorita. Había un gran laberinto de arbustos que era perfecto para jugar al escondite, entre otras cosas. Pero lo mejor de todo era la casa del árbol, situada en la parte derecha de la propiedad, entre un grupo de altos árboles que separaban las casas vecinas. Él era más un castillo que una simple casa del árbol. Ocupaba 6 o 7 árboles. Tenía 3 niveles, una escalera real, nada de esas tablas tambaleantes que suelen verse. Al principio, mis hermanos mayores y yo jugábamos ahí todos los días, pero eventualmente ellos se aburrieron. Estaban en esa etapa adolescente en la que nada es divertido. Así que terminé siendo el único que seguía jugando ahí, lo cual me entristeció mucho. Un día subí a la casa del árbol y encontré una hoja de papel doblada en una esquina. Aún recuerdo exactamente lo que decía: hola, soy el hombre malvavisco. Encantado de conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Estaba emocionado. Pensé que era un juego que mis hermanos habían iniciado, así que respondí con mi nombre en otro papel y lo dejé en el mismo lugar. Durante los días siguientes encontré más notas cada vez que iba. Al principio eran inocentes cosas que mi hermano podría haber dicho, pero poco a poco las notas comenzaron a volverse extrañas. El hombre malvavisco empezó a hacer preguntas personales. ¿Cuál es la ventana de tu dormitorio? ¿O qué sueles desayunar? Un día la nota preguntaba algo: ¿a qué huelen tus pijamas? Esa noche confronté a mis hermanos, pero se rieron de mí y juraron que no tenía nada que ver. Decidí atraparlos en el acto, pero no estaba preparado para lo que sucedió. Esa noche, escuché un golpeteo en mi ventana. Congelado de miedo, no me atreví a moverme. Al día siguiente descubrí que había malvaviscos pegados por fuera de mi ventana. Estaba convencido de que eran mis hermanos, pero la siguiente noche descubrí algo aterrador. Cuando escuché el golpeteo nuevamente, abrí las cortinas listo para enfrentarlos, pero no eran ellos. Había un hombre, un anciano, con ojos amarillos y dientes podridos, sonriéndome a través del cristal. Grité tan fuerte que mis padres corrieron a mi habitación, pero el hombre ya se había ido. La policía vino, revisó la propiedad e incluso el vecindario, pero no encontraron nada. Desde entonces nunca volví a jugar en la casa del árbol y mis padres me lo prohibieron, a pesar de haberme mudado hace años. Cada vez que visito a mis padres y veo la casa del árbol, un escalofrío me recorre la espalda. Es sin duda una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Esto pasó durante las vacaciones de otoño en octubre del año pasado, cuando regresé a casa por unos días para visitar a mis padres. Vuelvo cada vez que puedo, lo cual honestamente siempre es algo agridulce. Me encanta ver a mis padres, pero me pone triste despedirme de ellos cada que me voy. Mi antigua casa del árbol todavía está en pie en el patio trasero. Mis padres la construyeron para mí cuando era niña, y aunque está desgastada y cruje en algunos lugares, ha resistido sorprendentemente bien. Está lo suficientemente alta entre los árboles como para estar básicamente escondida de la vista, especialmente desde la casa. Desde allí puedo ver todo el patio, la calle, algunas ventanas de la casa, pero nadie puede verme a mí, a menos que sepa exactamente dónde buscar. Cuando era más joven, esa casa del árbol era el lugar al que iba cuando necesitaba escapar, lo que, si supieran cómo era yo de niña, sucedía con bastante frecuencia. El sábado, antes de que volara de regreso a la escuela, mis padres estaban en un banquete o algo así, que iba a durar hasta tarde en la noche.
Sabía que no volverían por horas, pero no sabía exactamente cuándo regresarían. Estaba algo aburrida en casa y aunque hacía frío afuera, tenía ganas de tomar mis cobijas, un café caliente y sentarme a leer en mi casa del árbol, tal como lo hacía cuando era pequeña. Tengo una teoría de que el clima frío induce más nostalgia, pero tal vez solo soy yo. Estaba tranquilo y pacífico ahí arriba, y era agradable ser la única alrededor. Siempre me ha gustado estar en lo alto, así que eso definitivamente mejoró la experiencia. Vi la puesta del sol mientras pensaba en la escuela, emocionada por regresar. Para cuando terminé, ya estaba mayormente oscuro afuera, lo que significaba que había calculado el tiempo justo. Fue entonces cuando lo noté. Mientras recorría el patio con la vista, una luz se encendió en la casa. Me congelé sabiendo que yo era la única en casa. Mi corazón empezó a latir rápidamente mientras miraba por la ventana, sintiendo ese miedo instintivo que solo surge ante un peligro real. Mi visión empezó a cerrarse alrededor de esa única fuente de luz, como si me atrajera. Momentos después, un movimiento en el patio trasero me sacó de mi estado de desconexión. 3 figuras encapuchadas estaban rodeando la propiedad, claramente tratando de moverse rápido. Mi estómago se hundió al darme cuenta de lo que estaba pasando. Vi cómo las 3 figuras se dirigían a la entrada principal. Fue entonces cuando una cuarta figura abrió la puerta y las dejó entrar. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que estaban robando mi casa. No sabía qué hacer, pero no podía apartar la mirada. Parte de mí seguía paralizada y otra parte intentaba convencerme de que lo que estaba viendo era real. Uno de ellos se quedó afuera paseando por el patio. Creo que una parte subconsciente de mí reaccionó, porque miré hacia abajo y tenía mi teléfono en la mano, abierto en el teclado de marcación. Sin pensar más, marqué el 911 y susurré en el teléfono, tratando de mantenerme lo más silenciosa posible. Le dije al operador lo que estaba pasando y colgué. Pero al guardar mi teléfono, la luz de la pantalla debió captar la atención del hombre porque giró la cabeza hacia los árboles. Me agaché, pero estaba preocupada de que me hubiera visto. 3 segundos después, obtuve mi respuesta. Escuché una voz gritar, ¡Hey!, claramente dirigida hacia mí. Asomé la vista desde uno de los tablones de madera y vi una figura oscura caminando hacia la base del árbol. Sabía dónde estaba segura de ello. Llegó a la base del árbol y comenzó a trepar por las tablas de madera que llevaban a la casa. Grité que la policía venía en camino, con la esperanza de asustarlo, pero no se detuvo. Siguió subiendo, agarrando las tablas con determinación. Sin pensarlo, agarré mi termo gigante y mi taza, las únicas cosas a mi alcance, y las lancé con todas mis fuerzas. El termo, el cual seguía casi lleno, lo golpeó en la cabeza y soltó una maldición antes de caer al suelo. No estaba muy alto, pero fue lo suficiente para hacerlo reconsiderar. En lugar de volver a subir, corrió hacia la casa y gritó a los otros hombres que todavía estaban dentro. Lo siguiente que vi fue a los 4 corriendo hacia el patio trasero, por donde aparentemente habían entrado y salido. Mi corazón seguía latiendo como loco. Ni siquiera 3 minutos. Después llegó la policía. Estaba temblando tanto mientras bajaba de la casa del árbol que pensé que iba a caerme. Intenté contarles lo que había pasado, pero mis palabras eran un desastre. Les dije que no había visto un auto de escape y que no pude distinguir bien las caras de ninguno de ellos. Mis padres llegaron poco después. Fueron muy comprensivos con todo, algo que agradecí. La policía nos dijo que los ladrones debían saber que mis padres estarían fuera esa noche. Parecía un trabajo planificado, pero no habían contado con que yo estuviera allí. Todavía no sé cómo sentirme al respecto, y especialmente no quiero pensar en lo que había pasado si ese hombre hubiera llegado hasta la casa del árbol. Ahora estoy de vuelta en la escuela, pero siendo honesta, no he tenido una buena noche de sueño desde ese incidente. Estoy aterrada de que esas personas puedan volver y aún más aterrada porque mis padres están solos en casa. Estoy muy preocupada por su seguridad y solo espero que nunca volvamos a saber de ellos. Este recuerdo ha estado mucho en mi mente últimamente. Mi hijo menor, Leo, acaba de irse a la universidad y aunque estoy orgulloso de él, la casa se siente más silenciosa que nunca. Demasiado silenciosa, si soy honesto. Es curioso, cuando los niños son pequeños, sueñas con paz y tranquilidad, pero finalmente llegan. No son tan reconfortantes como pensabas. No sé por qué, pero su partida desbloqueó una parte de mi cerebro que había olvidado por completo, y me acordé de lo que estoy a punto de contarles.
La gente nos ha dicho a mi esposa y a mí que es normal pensar mucho en los recuerdos de la infancia de tus hijos en momentos como este, así que supongo que no es tan sorprendente. Aún recuerdo cuando Leo era solo un niño, lleno de energía y curiosidad, pero siempre metiéndose en algo. Hay un recuerdo de esa época que no es precisamente alegre. Leo tenía 8 años cuando ocurrió esto y aún hoy no puedo entenderlo del todo. Soy carpintero de oficio, así que siempre he sido hábil con mis manos. En aquel entonces tenía más energía y estaba dispuesta a emprender todo tipo de proyectos improvisados. Uno de mis proyectos favoritos fue la casa del árbol que construí para Leo en el patio trasero y que sigue en pie hasta el día de hoy. No era solo una simple plataforma clavada en un árbol, le puse paredes, techo y escalones de madera adecuados para la entrada. Era resistente porque quería que se sintiera como una extensión de nuestra casa, y creo que lo logré. Mi esposa, Christy, no estaba muy emocionada al principio. Se preocupaba de que estuviera demasiado alta y no fuera segura. Pero Leo siempre estaba trepando árboles de todos modos, así que pensé que sería más seguro darle una escalera adecuada en lugar de dejarlo subir por ramas que podrían romperse. Eventualmente, Christy aceptó la idea y a Leo le encantó. Debería contarles un poco sobre nuestra propiedad para que la historia tenga más sentido. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida, en una zona bastante boscosa. El patio trasero limitaba con el bosque, lo cual fue parte de lo que nos hizo enamorarnos de la casa. Era privado y tranquilo, y somos del tipo de personas que prefieren mantenerse en un perfil bajo. Todavía me río al recordar cuántas veces amigos y familiares se habían perdido tratando de encontrar nuestra casa. El patio no era enorme, pero desde la ventana de nuestro dormitorio tenía una vista clara de la casa del árbol, lo cual fue un factor decisivo para determinar dónde construirla. Quería poder vigilarla en caso de que Leo se lastimara, aunque no podía ver el interior debido a las paredes. Sin embargo, tenía una vista perfecta de las escaleras que llevaban a ella. Todo parecía bastante normal durante un buen tiempo. Leo pasaba un tiempo que yo consideraba razonable jugando en la casa del árbol. Su hermano mayor ya había superado esa etapa, así que Leo jugaba solo ahí la mayor parte del tiempo. No recuerdo exactamente cuándo, pero en algún momento empezó a hablar de un amigo imaginario llamado Bob. Sabíamos que era imaginario porque no había ningún niño en el vecindario llamado Bob. No era raro que los niños tuvieran amigos imaginarios, pero Leo tenía 8 años, no exactamente la edad en la que esperas algo así. Christy pensó que era algo lindo e inocente, pero yo era un poco más escéptico. Parecía extraño porque Leo nunca había sido el tipo de niño que inventaba amigos imaginarios. A pesar de eso, no le di mucha importancia porque solo tenía 8 años. Las cosas comenzaron a preocuparnos más cuando nos dimos cuenta de que Leo pasaba cada vez más tiempo ahí. Lo que me parecía extraño era que no llevaba juguetes consigo. Por lo que podía ver, solo jugaba con su imaginación. No tenía una consola de juegos ni nada parecido para entretenerse. Y yo había sido muy claro en que no debía subir cosas ahí solo porque era peligroso y no quería que se cayera. Mi curiosidad finalmente me ganó y decidí preguntarle sobre su amigo. Leo actuó de manera muy extraña y dijo que Bob era tímido y no le gustaba que hablaran de él. Cuando le pregunté por qué pasaba tanto tiempo ahí, me dijo que Bob solo le gustaba jugar en la casa del árbol y que no le gustaba entrar a la casa. Honestamente, no supe qué decir. Parecía una condición bastante extraña. ¿Acaso los amigos imaginarios no estaban disponibles donde y cuando los necesitabas? Investigando un poco, descubrí que algunos niños solo juegan con sus amigos imaginarios en ciertas partes de la casa, así que, aunque era raro, lo acepté. Christy, sin embargo, estaba inquieta. Pensaba que Leo estaba llevando demasiado lejos lo del amigo imaginario, y yo, en el fondo, estaba de acuerdo. Una tarde vi algo que cambió todo. Miré por la ventana de nuestro dormitorio y noté movimientos cerca de la casa del árbol. Al principio estaba furioso, pensando que Leo me estaba desobedeciendo, pero luego me di cuenta de lo que veía. Un niño demacrado y frágil bajaba las escaleras de la casa del árbol. No era Leo y tampoco parecía ningún niño del vecindario. Sus ropas estaban sucias y se movía como si no hubiera comido en días. Corría afuera gritando para que se detuviera. Pero en cuanto abrí la puerta trasera, el niño se perdió en el bosque. Aunque lo perseguí, era increíblemente rápido y desapareció en segundos.
Llamamos a la policía, quienes buscaron en el bosque por más de 1 hora sin encontrar nada. Ningún niño había sido reportado como desaparecido en el área. Cuando el policía interrogó a Leo, lo que dijo me heló la sangre. Según él, Bob decía ser un niño mágico que vivía en el bosque con sus amigos, que eran animales como un oso, un zorro y otros. Bob siempre intentaba convencer a Leo de que dejara a su familia y se uniera a ellos en el bosque, pero se enojaba cuando Leo se negaba, emitiendo ruidos extraños. No sé qué era más inquietante, pensar que una entidad sobrenatural interactuaba con mi hijo o que realmente había alguien o algo en el bosque. Nunca volvimos a ver a Bob, pero hasta el día de hoy el recuerdo sigue provocándome escalofríos. Cuando era niño tuve una experiencia muy aterradora en la casa donde crecí. Mi familia se mudó a esa casa cuando yo tenía 4 años, así que realmente no recuerdo nada de la casa en la que vivíamos cuando nací. Vivimos en lo que llamo mi casa de la infancia, desde que tenía 4 hasta los 14, exactamente 10 años. Amaba esa casa. Tengo muy buenos recuerdos de haber crecido ahí. Nos mudamos a otro estado cuando estaba comenzando la escuela secundaria, lo cual ya fue una pesadilla en sí mismo, pero eso no tiene nada que ver con esta historia. En el patio trasero de mi casa de la infancia había una casa del árbol. Fue construida por el dueño anterior para sus hijos. Creas o no, cuando mis padres vieron la casa, uno de los aspectos que los convenció fue lo adecuada que era para niños, incluyendo el patio trasero para mi hermano mayor y para mí. Mi hermano tiene 2 años más que yo, así que tenía 6 cuando compraron la casa. Según mis padres, ambos estábamos emocionados por la casa del árbol en el patio trasero. Con el tiempo, mi hermano y yo jugamos en la casa del árbol con mis amigos que conocimos durante los años, pero con el paso del tiempo dejamos de usarla de esa forma. A los 12 años ya no jugábamos en la casa del árbol, pero debo admitir que esa edad era bastante problemático. Me metía en problemas con mis padres constantemente, me castigaban a menudo y en general hacía muchas rabietas, habiendo muchas discusiones en casa. Una noche mi papá me castigó nuevamente porque mi consejero escolar se había quejado por mi comportamiento y mis notas en la escuela. Como un preadolescente rebelde y molesto, pensé que odiaba a mis padres en ese momento. Esa noche decidí que no iba a dormir en la casa. Tomé un par de mantas y almohadas y me fui a la casa del árbol para dormir ahí. No era la primera vez que hacía esto y mis padres lo sabían cuando lo hacía. No les importaba, era mi pequeña forma de rebelarme. Lo que mi papá no sabía era que me había llevado mi Nintendo DS, aunque no se suponía que podía llevar videojuegos o ver televisión. Pasé literalmente horas jugando antes de cansarme y finalmente quedarme dormido, pero creo que solo me dormí unos momentos. No creo que ni siquiera llegara al sueño profundo cuando me despertó una voz afuera llamando mi nombre. Tomás, Tomás. Todavía estaba confundido mientras me despertaba. ¿Podría haber sido la voz de mi papá? Tomás, ¿estás ahí arriba?, decía. Todo lo que recuerdo es que era una voz grave de un hombre adulto. No respondí. Mi corazón empezó a acelerarse por alguna razón. Entonces escuché los escalones de la escalera chirriando. Alguien estaba subiendo en la oscuridad casi total. Vi cómo alguien asomaba la cabeza por la abertura en el piso. No podía ver su rostro, solo el contorno de su cabeza en la sombra. «Ah, ahí estás», respondí. «Papá». Pero ahí fue cuando dejó de responder completamente, por unos 20 segundos. Me quedé mirando esa cabeza que supuse estaba mirándome a mí. Estaba esperando a que mis ojos se ajustaran a la oscuridad, pero algo me decía que no era mi papá. Me levanté y corrí hacia la ventana de la casa del árbol, gritando, «¡Papá!», lo más rápido que pude. Vi la luz del cuarto de mis papás encenderse y también escuché pasos apresurados bajando por las escaleras de la casa del árbol. Momentos después, mis padres salieron corriendo por la puerta trasera. Mi papá me juró que no estaba afuera jugando una broma. Mis padres me creyeron. No fue como en esas películas de terror tontas donde los padres no creen lo que dice el niño. Mi tío aún era policía activo en ese momento, así que mi papá lo llamó para pedirle consejo. Mi tío hizo un informe del incidente al día siguiente. No había mucha información que pudiera dar, aparte de que escuché una voz de un hombre grave, vi el contorno de su cabeza y que sabía mi nombre. No había mucho con lo que la policía pudiera trabajar. Obviamente nunca volví a pasar una noche en la casa del árbol.
mi papá durante un tiempo. Sospecho que pudo haber sido uno de los vecinos que vivían justo enfrente, pero nunca pudo probarlo. Durante años, cada vez que veía a ese vecino afuera y me saludaba, intentaba recordar si su voz era la misma de aquella noche, pero nunca pude recordarla con claridad para compararlas. Todavía es un misterio muy inquietante que permanece en mi mente. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.